Alyosha Puchero, una obra de León Tolstoy. Traducción al español realizada para Notas Filosóficas. Alyosha era el hermano menor, lo apodaron Puchero, porque una vez su madre lo había mandado con un puchero de leche a casa de la mujer del diácono, y él tropezó con algo y lo rompió. Su madre le pegó y los niños lo tomaron de punto. Desde entonces quedó con el apodo de Puchero. Alyosha era un muchacho pequeño y delgado, con orejas como alas y una nariz enorme. Alyosha tiene una nariz que parece un perro sobre una colina, le gritaban los niños. Alyosha iba a la escuela del pueblo, pero no era bueno para las lecciones. Además, apenas le quedaba tiempo para aprender. Su hermano mayor estaba en la ciudad trabajando para un comerciante, de modo que Alyosha tuvo que ayudar a su padre desde muy temprano. Cuando no tenía más de 6 años, salía con las niñas a vigilar las vacas y las ovejas en el prado. Un poco después cuidaba los caballos de día y de noche. Y a los 12 ya había empezado a arar y a llevar el carro. Tenía destreza, aunque no fuerza. Siempre estaba alegre. Cuando los chicos se burlaban de él, o se reía con ellos o guardaba silencio. Cuando su padre lo regañaba, permanecía quieto y escuchaba con atención, y apenas el regaño terminaba, sonreía y seguía con su trabajo. Alyosha tenía 19 años cuando su hermano fue reclutado como soldado. Entonces su padre lo colocó con el comerciante como mozo de patio. Le dieron las botas viejas de su hermano, el abrigo y la gorra de su padre, y se lo llevaron a la ciudad. Alyosha estaba encantado con su ropa, pero el comerciante no quedó impresionado con su aspecto. «Yo pensé que me traerías a un hombre en lugar de Simeón», le dijo repasándolo con la vista. «Y me traes esto. ¿De qué sirve?» «Sabe hacer de todo, cuidar caballos y conducir. Es buen trabajador. Parece flacucho, pero es resistente y muy dispuesto». «Eso parece. Bien, veamos qué podemos hacer con él». Así que Alyosha se quedó en casa del comerciante. La familia no era grande, estaban la esposa del comerciante, su madre anciana, un hijo casado, poco instruido, que trabajaba con el padre, otro hijo, estudioso, que había terminado la escuela e ingresado a la universidad, pero lo habían expulsado y vivía en casa, y una hija que aún iba a la escuela. Al principio no les cayó bien Alyosha. Era tosco, mal vestido y sin modales, pero pronto se acostumbraron a él. Alyosha trabajaba incluso mejor que su hermano. Era realmente muy dispuesto. Lo enviaban a toda clase de recados y él lo hacía todo rápido y de buena gana, pasando de una tarea a otra sin detenerse. Y allí, igual que en su casa, todo el trabajo terminó sobre sus hombros. Cuanto más hacía, más le daban. La señora, su madre anciana, el hijo, la hija, el dependiente y la cocinera, todos lo mandaban y lo enviaban de un lado a otro. «Alyosha, haz esto. Alyosha, aquello». «¿Qué?» «Ya te olvidaste, Alyosha. No te olvides, Alyosha». Eso se escuchaba desde la mañana hasta la noche, y Alyosha corría aquí y allá, atendía esto y aquello, no se olvidaba de nada, encontraba tiempo para todo y siempre estaba contento. Las botas viejas de su hermano pronto se gastaron y el patrón lo regañó por andar hecho jirones con los dedos afuera. Mandó comprarle otro par en el mercado. Alyosha estaba feliz con sus botas nuevas, pero se enojaba con sus pies cuando al final del día le dolían de tanto trajín, y tenía miedo de que su padre se molestara cuando viniera a cobrar el salario y viera que el patrón había descontado el costo de las botas. En invierno, Alyosha se levantaba antes del amanecer. Partía leña, barría el patio, alimentaba a las vacas y a los caballos, encendía los hornos, limpiaba las botas, preparaba los samovares y luego los lustraba. O el dependiente lo mandaba a subir la mercadería,
o la cocinera lo ponía a amasar el pan y a fregar las cacerolas. Después lo enviaban a la ciudad con diversos encargos, a buscar a la hija en la escuela o a comprar aceite de oliva para la abuela. ¿Por qué demonios te demoraste tanto?, le decía uno y otro. ¿Para qué ir ellos? Que fuera Alyosha. Alyosha, Alyosha. Y Alyosha corría de aquí para allá. Desayunaba a mordiscos mientras trabajaba y rara vez lograba almorzar a su hora. La cocinera lo regañaba por llegar tarde, pero igual le tenía compasión y le guardaba algo caliente para el almuerzo y la cena. Cuando juntó 2 rublos, siguiendo el consejo de la cocinera, se compró una chaqueta de punto roja y fue tan feliz al ponérsela que no podía cerrar la boca de la alegría. Alyosha no era hablador. Cuando hablaba, lo hacía con frases cortas y con la cabeza vuelta a un lado. Si le pedían que hiciera algo o le preguntaban si podía hacerlo, decía que sí, sin la menor vacilación, y se ponía manos a la obra enseguida. Alyosha no sabía ninguna oración. Había olvidado lo que su madre le había enseñado, pero rezaba igual todas las mañanas y todas las noches. Rezaba con las manos, persignándose y con el corazón. Vivió así cerca de 1 año y medio y hacia fines del segundo año le ocurrió algo asombroso. Descubrió, para su gran sorpresa, que además de la relación de utilidad que existe entre las personas, había otra relación peculiar, de carácter muy distinto. En lugar de que se necesite a un hombre para lustrar botas, hacer mandados y enganchar caballos, sucede que no se lo necesita para ningún servicio, sino que otro ser humano quiere servirlo a él y mimarlo. De pronto Alyosha sintió que él era un hombre así. Hizo ese descubrimiento gracias a la cocinera Ustinia. Era joven, no tenía padres y trabajaba tanto como Alyosha. Por primera vez en su vida sintió que no sus servicios, sino él mismo, le era necesario a otro ser humano. Cuando su madre solía compadecerlo, él no le prestaba atención, le parecía natural, como si él mismo se tuviera lástima. Pero Ustinia era una desconocida y se compadecía de él. Le guardaba gachas calientes y se sentaba a mirarlo mientras comía, con la barbilla apoyada en el brazo desnudo, la manga arremangada. Cuando él la miraba, ella empezaba a reír y él reía también. Aquello era tan nuevo y extraño que asustó a Alyosha. Temía que le estorbaran en el trabajo, pero aún así le gustaba, y cuando miraba los pantalones que Ustinia le había remendado, sacudía la cabeza y sonreía. Pensaba a menudo en ella mientras trabajaba o cuando iba con algún encargo. «Buena chica, Ustinia», exclamaba a veces. Ustinia lo ayudaba siempre que podía y él la ayudaba a ella. Ella le contó su vida, cómo había perdido a sus padres, cómo su tía la había recogido y le había conseguido un puesto en la ciudad, cómo el hijo del comerciante había intentado propasarse y cómo ella lo había puesto en su sitio. A Ustinia le gustaba hablar y a Alyosha le gustaba escucharla. Había oído decir que los campesinos que iban a trabajar a la ciudad a menudo se casaban con muchachas de servicio. En una ocasión, ella le preguntó si sus padres pensaban casarlo pronto. Él dijo que no sabía, que no quería casarse con ninguna de las chicas del pueblo. ¿Es que te gusta alguna entonces? Me casaría contigo si quisieras. Anda, Alyosha puchero, qué suelta tienes la lengua, exclamó ella, dándole un golpecito en la espalda con el trapo que tenía en la mano. ¿Y por qué no? Por carnaval vino el padre de Alyosha a la ciudad a cobrarle el salario. A oídos de la esposa del comerciante había llegado que Alyosha quería casarse con Ustinia y a ella no le gustó. ¿De qué va a servir con un bebé?, pensó e informó a su marido. El comerciante le dio al viejo el salario de Alyosha. ¿Y cómo va mi muchacho?, preguntó. Ya te dije que era muy dispuesto. Eso está bien, hasta ahí, pero se ha metido una tontería en la cabeza. Quiere casarse con nuestra cocinera, y yo no quiero sirvientes casados.
En esta casa no los tendremos. ¿Quién lo hubiera pensado?, exclamó el viejo. Pero no te preocupes, eso lo arreglo yo enseguida. Entró en la cocina y se sentó a la mesa a esperar a su hijo. Alyosha estaba en un encargo y regresó sin aliento. Creí que tenías algo de seso, empezó el padre. ¿Qué es esa idea que te has metido? ¿Yo? Nada. ¿Cómo que nada? Me dicen que quieres casarte. Te casarás cuando llegue el momento. Yo te buscaré una buena mujer, no una cualquiera de la ciudad. El padre habló y habló, mientras Alyosha se quedaba quieto y suspiraba. Cuando el padre terminó del todo, Alyosha sonrió. Está bien, lo dejo. Eso sí que es tener juicio. Cuando se quedó a solas con Ustinia, le contó lo que su padre había dicho. Ella había estado escuchando tras la puerta. No se puede, no va a salir, ¿oíste? Está enojado, no lo va a permitir de ningún modo. Ustinia lloró en el delantal. Alyosha movió la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que obedecer. Bueno, ¿vas a dejar esa tontería como te dijo tu padre?, le preguntó su ama, mientras él ponía los postigos por la tarde. Claro que sí, respondió Alyosha con una sonrisa y se echó a llorar. Desde ese día, Alyosha siguió con su trabajo como siempre y ya no habló con Ustinia de casarse. Un día de Cuaresma, el dependiente le dijo que quitara la nieve del tejado. Alyosha subió al techo y barrió toda la nieve, y, mientras todavía sacaba con el rastrillo unos terrones helados del canalón, resbaló y cayó. Por desgracia no cayó sobre la nieve, sino sobre una plancha de hierro encima de la puerta. Ustinia vino corriendo, junto con la hija del comerciante. ¿Te hiciste daño, Alyosha? Ah, no, no es nada. Pero cuando intentó incorporarse no pudo y sonrió. Lo llevaron a la portería. Llegó el médico, lo examinó y le preguntó dónde le dolía. Me duele por todas partes, dijo, pero no importa. Solo me preocupa que el patrón se enoje. Habría que avisarle a mi padre. Alyosha estuvo 2 días en cama y al tercero mandaron llamar al sacerdote. ¿De verdad te vas a morir?, preguntó Ustinia. Claro que sí, uno no puede vivir para siempre. Hay que irse cuando llega la hora, dijo Alyosha, hablando rápido como siempre. Gracias, Ustinia. Has sido muy buena conmigo. Qué suerte que no nos dejaran casarnos. ¿Dónde estaríamos ahora? Así está mucho mejor. Cuando llegó el sacerdote, él rezó con las manos y con el corazón. Así como aquí es bueno cuando obedeces y no haces daño a los demás, así será allá. Era el pensamiento que llevaba dentro. Habló muy poco, solo dijo que tenía sed y parecía maravillado de algo. Yació maravillado, luego se estiró y murió.